Doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola Luis, Pati, Pito. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, creo que no hay ninguna duda acerca de que lo único que puede cortar con esta pandemia es la vacuna. Sí, es un arma fundamental, pero tiene que ir siempre acompañada de otras armas también, ¿verdad? Acordamos que la vacuna es una de las patas de la prevención, pero que tiene que ir acompañado con los cuidados todavía muy perseverantes. Y el ejemplo más cercano creo que es Chile, ¿verdad? Chile, a pesar de tener casi un 60%, un 45% de la población vacunada, ahora está de vuelta yendo a algún tipo de restricciones casi totales. Es decir, que si la vacunación no sigue siendo acompañada por los cuidados bien disciplinados que debemos seguir llevando y con eventualmente algún tipo de restricciones que van a deber acompañar a la vacunación masiva, evidentemente no solamente la vacuna no va a ser suficiente si es que no seguimos con los cuidados. O sea, esto es así. Sin vacuna no vamos a conseguir vencer la epidemia, pero con la vacuna solamente tampoco. Claro, así como decíamos, Chile es un ejemplo, Uruguay es un ejemplo. Uruguay decidió solamente vacunar en el sentido de que no existen otras medidas que acompañen la vacunación y bueno, hoy estamos mano a mano compitiendo quién es el país con más muertos por millón del mundo. Doctora, en este momento, ¿qué podemos decir, digamos, con certeza sobre el tema de la enfermedad en el sentido de la gente que se contagia o que tiene síntomas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué cosas sirven y qué cosas no sirven? Porque yo escucho de gente, colegas, que estamos todo el día con esto, ¿verdad? Que pasaban por la enfermedad y me dicen, ¿qué hiciste? Le digo, no, y lo primero que nada, le metimos el, ¿cómo que se llama? El antiparasitario este. Ay, no, ni hablar de eso. Sí, No hace ni mencionar, ¿verdad? Ivermectina, Sí. Ivermectina desde el primer día y seguimos con la... Estoy hablando de alguien que está trabajando en los medios. O sea, ¿qué podemos decirle hoy con certeza a la gente? Esto sí, esto no. Bueno, hoy día conocemos el comportamiento de la enfermedad. Nadie está a salvo. Ya es cosa del pasado, lo que hablábamos el año pasado de quédate en casa si te infectas o solo si tenés más de 60 años y alguna enfermedad de base puedes complicarte. Cualquiera puede complicarse. Tenemos que recordar que en nuestro país predomina la variante brasilera y claramente es más contagiosa, es más transmisible. Ya en Brasil se demostraba que era incluso se duplicó la mortalidad en pacientes de entre 20 a 30 años. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado de COVID, la clave es hacer el seguimiento cercano. Generalmente, la primera semana de la enfermedad se acompaña de un curso leve y el tratamiento es sintomático en la mayoría de los casos. Se tratan los síntomas. Si el paciente tiene congestión, rinorrea, se le prescribe medicamentos para frenar esos síntomas, ¿verdad? Y los pacientes que se van a complicar, se complican generalmente a partir entre el 7º, 10º día de enfermedad. Entonces, lo que estamos haciendo con los pacientes con COVID leve son controles clínicos y laboratoriales cada 48 a 72 horas. Entonces, para precozmente diagnosticar al paciente que se va a complicar, ¿verdad? Porque acá el que se va a complicar, y el que no se va a complicar, no se va a complicar. No sabemos de entrada quién es. Hay, por supuesto, factores de riesgo. Pacientes con enfermedades de base tienen más riesgo de complicarse, ¿verdad? Entonces, una vez que está instalada la neumonía, entonces se aplica todo el arsenal terapéutico que tenemos disponible para tratar la neumonía y evitar complicaciones. Ahora, doctor Fusilo, ¿cuál es la primera señal de que se va a complicar un paciente? Bueno, primero tenemos que tener el contexto y en eso siempre debemos aclarar que no todos los pacientes son iguales. El problema con las terapéuticas es que nosotros hemos querido tener una receta única, tipo receta de cocina, que podamos repartirla a todos los pacientes por igual. Los pacientes son totalmente diferentes desde de las enfermedades previas hasta la forma en la que puede llevar la enfermedad. Entonces ahí lo que tenemos que ir analizando es evidentemente el paciente con más factores de riesgo tiene que ser seguido más cercanamente. Hay algunos parámetros clínicos y de laboratorio que pueden ayudarnos a eventualmente ir conociendo cómo se va a desarrollar la enfermedad, pero la verdad es que
todavía queda un área gris en saber exactamente qué paciente. Si supiésemos realmente hubiese sido más fácil, pero hoy todavía esa progresión de leve a severo, que es la que queremos evitar, no tenemos la forma de hacerlo correctamente. Sí, con un seguimiento un poco más cercano, eventualmente controles de laboratorio, hay 2 o 3 marcadores de inflamatorios de severidad que pueden ayudarnos. Hay eventualmente, a partir del 7º, 8º día, algún estudio de imágenes puede ir acompañado a un paciente que no se siente del todo bien, que siente cansancio, que tiene dificultad respiratoria eventual y tiene controles de saturación que van por debajo de 93. En esos pacientes es recomendable hacer algún estudio más profundo de imágenes que pueda ayudarnos a calcular más o menos la severidad. Pero ninguno es 100% y eso es así. Esta enfermedad sigue teniendo digamos, un desenlace inexorable al cual en ningún país del mundo se lo pudo parar. Y eso tenemos que ver, la mortalidad en Estados Unidos con todo lo que ellos tienen es del 2.4% y la mortalidad en nuestro país es del 2%, es decir, no pasa por la tecnología, por las medicaciones, pasa por, primero, un factor de evitar la enfermedad, que eso es lo que más hacemos. Y yo siempre digo, esto es como un bolillero. La tasa de mortalidad global del COVID es del 2%. Si vos sacás una pelotita roja, que son 2, no hay forma de pararlo. Pero tenés 98% de posibilidades de agarrar una pelotita que no es la roja, ¿verdad? Doctor, ¿y la gente sigue llegando a los hospitales, al menos en el INERAN, en estado grave y va directo a terapia? ¿O de las internaciones en sala normal pasa finalmente a terapia? O sea, ¿empeoran internaciones? No, la mayoría de las internaciones son en salas comunes, ¿verdad? Pero sí los pacientes que se internan por cuadro, el paciente que se interna ya no es un paciente leve, es un paciente como mínimo moderado, que requiere oxígeno, porque el principal criterio de internación es la necesidad de oxígeno, porque si no requiere oxígeno el paciente puede estar en la casa probablemente. Entonces el 90% de los pacientes que se internan es por requerimientos de oxígeno y esos pacientes, 1 de cada 5 eventualmente va a tener una complicación mayor. Más o menos el 20% de los pacientes en salas comunes tienen algún desenlace de complicación a severo o crítico, ¿verdad? ¿Bajó eso de 1 de cada 5, doctor? No, siempre fue 1 de cada 5, un 20% entre los que van a ir eventualmente a cánulas de alto flujo o a ARM, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para cambiar este récord terrible que tenemos ahora de mortalidad por millón? Porque si nos comparamos con Uruguay, Uruguay tiene una población de mayor edad, de un rango etario mucho más alto, y nosotros tenemos una población joven. Sin embargo, estamos ahí cabeza a cabeza con Uruguay. Somos ahora el país con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. ¿Hay que cambiar algo en la estrategia del Ministerio de Salud? Muy buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí. Primero lo que tenemos que nosotros conseguir, y lo vengo repitiendo siempre, es nuestro principal problema aquí es el oxígeno. Nosotros hoy podemos discutir de muchas cosas, pero lo que no nos puede faltar, y estamos teniendo faltas en algunos hospitales de oxígeno. O sea, es todos los días llegar al hospital y ver en qué nivel está la presión de la válvula de oxígeno, de estar pensando que hasta cuánto podemos llegar con las cánulas de alto flujo con los pacientes, cuánto es necesario utilizar. Hay lugares donde ya se está restringiendo el uso de oxígeno justamente para no perder ese soporte tan importante. Entonces siempre dijimos, los medicamentos podemos discutir días y días cuál sirve y cuál no sirve, pero lo único que le salva la vida a los pacientes realmente es el oxígeno. Eso es lo que no nos debe faltar. Primero, las estrategias deben estar hoy priorizando la cobertura de oxígeno en todos los hospitales del país, que no falte, que tengamos nosotros para dar, y después las estrategias lógicamente tienen que ir siempre apuntando a la mitigación, a la prevención, y es allí donde creo que nosotros hace rato hemos prácticamente tirado la toalla en lo que es prevención, porque no tenemos medidas directamente. Aquí la vida es prácticamente normal y estamos normalizando un momento que es absolutamente anormal y que yo siempre digo, probablemente nosotros los que estamos en el hospital solamente vemos ese sesgo de lo que está ocurriendo realmente, porque nosotros estamos viendo una película de terror y las demás personas tal vez están viendo la publicidad de las películas, ¿verdad? Doctora, ¿hay que cambiar algo? No estamos haciendo absolutamente nada, Fito, para frenar la transmisión. Esa es la realidad. En Paraguay se vive como si no hubiera pandemia. Y ayer estábamos viendo fotografías de mitines políticos, aglomeraciones de personas en todos lados, en restaurantes, bar, discotecas. La gente joven sube a su Instagram
Sí, discotecas, conciertos. aglomerados, nadie con mascarilla. Entonces, la Dirección de Vigilancia en su página, si ustedes entran a ver, hoy día solamente 2 departamentos no tienen muy alta incidencia. El resto del país está en rojo, ¿verdad? Y hay criterios o hay medidas que se pueden implementar de acuerdo a la incidencia. Está todo escrito ahí, ¿verdad? Pero nada se cumple. Entonces, falta control. Lo que se venía hablando el año pasado, identificar precozmente al enfermo, aislarle, rastrear al contacto, ponerlo en cuarentena. Nada de eso se hace, Fito. Ya hablamos de esto también del testeo. Llamás al 154, te dan un turno para 8 días y después te vas vos con tu test que te tomaron a los 8 días, te dan tu resultado al cuarto, pasaron 10 días y vos no sabes todavía qué es lo que tenés. Entonces, esa es una medida esencial que se debe optimizar, mejorar, agilizar, porque estamos pagando 400, 500 mil guaraníes por PCRs, por hisopados nasales. Entonces, y por supuesto que las actividades que se puedan trasladar al aire libre, sobre todo las de ocio, se deberían trasladar al aire libre, las que no se pueden, mejorar la ventilación, mejorar la protección mediante mascarillas o sea, es aburrido esto, Fito, escuchar, pero esto es lo que tenemos que hacer. Usar KN95 para la población en general que se va a exponer a un sitio de alto riesgo o mascarillas quirúrgicas. Las personas se están subiendo todos los días a transportes públicos llenos de gente, los diferenciales no abren las ventanas. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿De qué plan de mitigación estamos hablando? Que no existe ningún plan. Sálvese quien pueda. ¿Entendés? Y con cifras elevadísimas diarias de pacientes fallecidos. Y a mí me toca trabajar en un hospital público y el viernes tenía 25 pacientes en lista de espera en un hospital para una cama en terapia intensiva. Ahora, doctor, Perdón, quería más esto de la lista de fallecidos. Normalizamos 130, 140 fallecidos, como si nada. Es absolutamente anormal y realmente, como lo dijo José, desgasta muchísimo esa situación, tener que elegir al paciente que le vamos a ingresar, ¿verdad? Eso, de hecho, que eso se venía ya haciendo desde hace meses, porque hace meses estamos con las terapias totalmente ocupadas. Entonces, y se habló también previamente del tema de la cuarentena, ¿verdad? Nuestro país no está preparado para soportar una cuarentena si es que no va acompañado de un plan económico y de salud pública con vacunaciones masivas, ¿verdad? Para cerrar todo por 2 semanas y que para que baje un poquitito y dentro de 3, 4 semanas volvamos al pico, no tiene sentido. no tenemos ni lo uno ni lo otro, ni el plan económico, ni las vacunas. Doctor Fusilo, el tema de las personas que tuvieron COVID, ¿cuánto tiempo en realidad esas personas están inmunizadas o si quedan inmunizadas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, no, yo ya soy inmune porque ya tuve COVID. ¿Cuánto tiempo le dura y si le dura y si esa persona puede volver a contagiarse con otra variante? Ya. Sí, sí o sí deja inmunidad, la enfermedad deja inmunidad. Durante mucho tiempo se discutió si primero eran 3 meses, 6 meses, 8 meses. Hace una semana salió un artículo en una revista muy importante que habla de que eventualmente puede durar toda la vida, porque tenemos células que son unas células de memoria que se llama, que pueden eventualmente tener una memoria de ello, ¿verdad? Sigue siendo un tema discutible el tiempo, pero sí evidentemente algún tipo de inmunidad nos deja. Eso va a depender ahora de cómo vayan apareciendo las diferentes variantes. Hay variantes que van a escapar al estado inmunológico previo. Hay una tasa de reinfecciones que es ínfima, la reinfección es excepcional, hay que decirlo, no es un evento común, pero que en la medida que sigan apareciendo variantes que puedan escapar a nuestro sistema inmune, es decir, a lo que ya creamos, van a aparecer más casos. Y eso está ocurriendo ahora, se está viendo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña en este momento el 60% de los test positivos son por la variante india, ¿verdad? Y nosotros creemos que no la tenemos aquí todavía, pero hay que cuidar o tenemos que estar atentos a que no entre esa variante que sí tiene mucho escape inmunológico, incluso a algunas plataformas de vacuna, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, doctor, esto que decías, la tasa de mortalidad en Estados Unidos es inclusive ligeramente más alta que en Paraguay.
Sí, sí, sí. Definitivamente las tasas de mortalidad son siempre difíciles de comparar, pero cuando hablamos de números duros, las tasas de mortalidad están rondando en casi todos los países cerca del 2%, un poco más, un poco menos. Estados Unidos tiene entre 2.2, 2.4, Paraguay entre 1.8 y 2 algo, creo que estaremos ya por un poco más ahora. Y los países como Perú, que tiene casi 4% de mortalidad, son los países que han justamente hecho lo que nosotros venimos pregonando no hacer, la sobremedicación de pacientes, el uso de terapéuticas no apropiadas o no aprobadas, y llevó que esos países sean los países que tienen mayor tasa de letalidad, ¿verdad? O sea, da la impresión de, por este número, que al final la infraestructura, digamos, la cobertura, no marca mucha diferencia. O sea, lo que decía hace rato, si te tocó la bolilla roja, sonaba. El virus cumple su objetivo. Lastimosamente es así y nosotros somos los primeros en tratar de determinar a qué pacientes podemos salvar. Yo creo que salvamos muchos pacientes cuando entramos a tiempo, pero va a haber ese porcentaje permanece estable. Y permanece estable hace un año, en marzo, o los primeros trabajos de China hablaban de esta mortalidad. Y actualmente sigue siendo la misma, con la aparición de la terapéutica, de la dexametasona, con tocilizumab y con todas las drogas que aparecieron después, la mortalidad global no ha cambiado. Sí, cuando se distribuyen por grupos etarios, vemos que hay muchas diferencias, pero todavía sí, en cuanto a lo global, no hemos logrado reducir notoriamente la mortalidad de esta enfermedad. Te pregunto esto porque hay una cuestión muy importante. Ahora tenemos 130 muertos por día. Y cuando aparece el número, la gente, por supuesto, reacciona y exige la cabeza de las autoridades del ministerio, del presidente de la República. O sea, toda la crítica contra, digamos, la clase política que ha construido este modelo. Pero en definitiva, esos 130 muertos, aunque hubiésemos tenido un sistema de salud de primer nivel, los íbamos a tener igual. Porque, por lo que está diciendo, tiene que ver con la tasa de mortalidad de la enfermedad. Es decir, íbamos a salvar a lo mejor unos pocos más si teníamos todas las camas de terapia intensiva. Pero si teníamos este nivel de contagio, como decía la doctora, si tenemos este relajo, se nos iban a morir igual 130. Así mismo, es básicamente así. Por eso siempre se habló que las estrategias deben ir dirigidas a evitar la infección. O sea, nosotros, la única forma de reducir la mortalidad realmente es reduciendo los infectados. O sea, si tenemos menos infectados, tendremos menos internados. Si tenemos menos internados, tendremos menos muertos. Es una lógica que se cumple en todo el mundo y que tenemos los ejemplos actualmente ya de varios países, ¿verdad? Pero es fundamental que logremos reducir la infección de los pacientes. O sea, la transmisión de la enfermedad es lo que va a estar muy alta. Y mientras estemos a estos niveles, podemos abrir 20 hospitales más, que el virus va a lograr su objetivo siempre. Ustedes, como miembros de sociedades científicas, se reúnen periódicamente con autoridades del Ministerio de Salud. ¿Se siguen reuniendo o no? ¿Y qué pasa en esas reuniones? ¿Las propuestas que ustedes hacen se escuchan, no se escuchan? Bueno, particularmente a la Sociedad Paraguaya de Infectología, la última vez que se la convocó fue cuando hubo el cambio de ministro, ¿verdad? Y a partir de ahí no volvimos a tener comunicación con ellos, ¿verdad? Pero por supuesto que la situación y lo que estaba hablando Fusilo, van a seguir muriendo gente con hospitales saturados, sin camas, sin oxígeno, y algo tenemos que hacer. Ya esto estaba previsto, habíamos hablado que para junio se prevía, ¿verdad?, según las estimaciones de la Universidad de Washington, que 200 fallecidos diarios podíamos llegar a tener y estamos acercándonos a eso. Y obviamente que no va a cambiar el pronóstico si no se hacen las cosas de manera diferente. Esto es muy importante. Nosotros tenemos hoy, me da la impresión de que comenzó el proceso de vacunación y el relajo fue general. O sea, fue algo así como, lo único que sirve son las vacunas. Entonces, esto ya no tiene sentido que sigamos restringiendo, limitando, porque el tema es la vacuna. Y hoy tenemos 130 muertos por día, porque obviamente se disparó la cantidad de gente que se contagia. Eso es así, o sea, más allá de que tenemos un drama con los hospitales, con los insumos, etcétera, pero se nos iban a morir. O sea, si tuviéramos todo ese sistema de lujo, igual teníamos 130 muertos por día por la cantidad de contagios. Entonces, mi pregunta es esta.
La gente ya no, o sea, la apuesta parece que está solamente en la vacuna. Y así como estamos con el tema de la vacuna, nosotros no vamos a alcanzar ese 70% de inmunidad de rebaño hasta el año que viene, probablemente hasta mediados del año que viene o más. Ahora las vacunas no van a ser una solución para mitigar y bajar esos números. Ahora, como dice Fusilo, equipar los hospitales, poner oxígeno, balones por todos lados para tratar de... Al paciente a quienes nosotros le asistimos precozmente, te respondo lo que preguntaste, hay signos de alarma que le pueden alertar al paciente a consultar. Saturación menor a 94%, una frecuencia cardíaca mayor a 100. El saturómetro te marca esos dos valores. Dificultad respiratoria, si yo estoy en mi casa haciendo un tratamiento ambulatorio y de repente me levanto y el hecho de trasladarme de mi dormitorio al baño me genera falta de aire, cansancio, ese es un signo de alarma. Y la fiebre persistente. Los pacientes que tienen fiebre persistente también son pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones. Entonces, todo paciente que haga un tratamiento ambulatorio tiene que tener un saturómetro, porque de lo contrario, probablemente cuando el paciente acuda porque le falta aire, ya es demasiado tarde y ya utilizó toda la reserva pulmonar que tenía, y cuando llega al hospital, nosotros de entrada ya lo único que podemos proveerle son medidas que probablemente no van a hacer retroceder la enfermedad. Entonces, tiene mucho más éxito abordarle al paciente precozmente. Cuando, amaneció hoy con saturación de 92-93%, le pone una cánula de oxígeno, 1 o 2 litros, con todo el tratamiento que necesite ese paciente en particular, y capaz que en 4 o 5 días se va de alta, que mandarlo a la casa o esperar a que ya no pueda respirar. Cuando llegan en esas circunstancias, saturando 89, incluso 70, 60% de los pacientes, ya no hay nada que hacer. Son pacientes que están destinados a tener un pronóstico gravísimo y probablemente no salga de esa internación. Doctor, ¿y la cantidad de niños internados, qué tal se maneja el número? Y también en terapia, en ambos sectores, digo, ¿verdad? Desconozco el número total ahora, pero sí, tenemos colegas, personal de blanco internado, enfermeros, médicos, que hay todavía, pero hay bastante menos que antes, ¿verdad? No sé el número exacto en este momento, pero sí, nosotros en el INERAN tenemos en este momento solamente dos, ¿verdad? Y doctor, ¿a usted le llegan muchos pedidos de constancia de enfermedades de riesgo? Por ejemplo, hay una paciente en particular que creo que la mayoría conoce, al menos en el gremio, Liz Varela, una periodista. Ella está con la enfermedad de Pompe y ella dice que usted es su tratante de hace 6, 7 años y que inclusive usted pidió a Salud una urgente vacunación a través de un amparo. Posteriormente ella pide el amparo, pero con el certificado que usted le da. Salud hoy dice que ella no necesita, sin embargo, ella está con un respirador. Bueno, no me gusta hablar en casos particulares de pacientes, pero el caso de la enfermedad que tiene ella es un caso excepcional. Hay solamente 3 personas en Paraguay que tienen esa enfermedad y ellas son personas muy vulnerables a que si tienen la enfermedad, evidentemente puede ser catastrófico. Y sí, ella había presentado un recurso de amparo y me había pedido un certificado de la enfermedad que tiene, y definitivamente ella tiene una enfermedad de Pompe, que es una enfermedad que produce muchísimo deterioro muscular, y que ella está conectada a un respirador en el hogar. Ella está estupendamente estable, pero no puede respirar sola, necesita la ayuda de un respirador, pero ella vive diariamente en forma lúcida, en forma normal, y bueno, ella necesita recibir la vacuna. Creo que no hay muchas personas con esa enfermedad. Creo que si se da una excepcionalidad, ella debería recibir la vacuna. Aclaro nomás que ella nos autorizó para que mencionemos su caso, porque hace poco lo hice yo un amparo a un abogado que es alérgico a los ácaros y tiene asma, y le dieron el amparo, Salud le habilitó, la justicia también posteriormente al informe, y ella tiene la vacuna. Claro, entramos en un juego complicado. El asma no es un factor de riesgo para el COVID. De hecho, los pacientes asmáticos no han tenido mayores desenlaces negativos con esta patología. Incluso se habló de un efecto protector por los corticoides inhalados que usan estos pacientes, que de hecho hay trabajos que hablan hoy de la budesonida como un medicamento que puede ser utilizado en los pacientes con COVID. Entonces, sí, entramos en unas discusiones que deben ser llevadas dentro del entorno seguramente de juntas médicas, y eso es lo que no vemos. No vemos hay igualdad, doctor.
no vemos que haya ni siquiera un pedido de informe o un pedido. Es muy probable que muy poca gente conozca la enfermedad, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, son las 10:29. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Les pido si por favor pueden ahora porque todavía tenemos un montón de preguntas. Vamos a hacer un bloque más. Sí. Gracias, Hasta Clara. luego. Bueno, nosotros seguimos aquí con el doctor José Fusilo y la doctora Elena Candia. Doctora, hablábamos hace rato fuera de micrófono un tema muy importante porque hay mucho mito en torno a esto. La gente que ya se vacunó, inclusive la gente que viajó y se vacunó afuera, resulta que unos días después llegan y da positivo y te dicen la vacuna no funciona o me enfermó la vacuna, que es peor todavía. ¿Cómo es que se da esto de que la gente que ya se vacunó, pero igual puede contagiarse? Bueno, en el caso de la gente que se está yendo a Estados Unidos, están recibiendo en su mayoría la vacuna de Johnson y Johnson y otras, ¿verdad?, las ARN mensajero. Si bien son vacunas con una eficacia global de mayor al 95%, ¿qué significa eso? Que le protege al vacunado de infectarse, pero ahí tenés un 5% que se puede infectar con el virus original, porque esas vacunas están hechas basadas en el virus original. Vienen a Paraguay, ¿verdad? Y nosotros estamos teniendo la circulación de la variante brasilera. Entonces, con más razón, el vacunado se puede infectar, se puede infectar. El objetivo de la vacuna, en el peor de los casos, digamos, bueno, ya se infectó, no le protegió de infectarse, pero probablemente ese paciente que se vacunó y se infectó va a tener una enfermedad leve. Ese sería, eso sería lo que se espera, ¿verdad? O sea, la vacuna impide que la gente se muera. Impide por que COVID. se muera, exactamente, que enferme gravemente. Entonces, y que finalmente es el objetivo de la vacunación antigripal de todos los años. La vacuna antigripal tiene una eficacia global baja, menor al 60%, pero para proteger de enfermedad grave y muerte es cercana a un 100%. Doctora, La vacuna no puede causar enfermedad. La vacuna no puede causar enfermedad. La vacuna no puede dar un test de PCR positivo o un test rápido positivo, porque ninguna de las vacunas aprobadas para su uso de emergencia están hechas en base a virus vivos. Entonces, es imposible que cause la enfermedad y es por eso también que todas las vacunas son seguras para personas que tienen problemas inmunológicos, las defensas bajas, ya sea por edad, enfermedades de base o algún tratamiento, por ejemplo, quimioterapia o inmunosupresores, como el caso Igual es buena la vacuna. Sí, pueden Más, recibir. Es mejor que esté vacunado. Claro, cuanto más enfermedades tenga un paciente, más recomendada está la vacunación para prevenir la enfermedad grave. ¿puede dar algún tipo de ronchas o picazón? Porque dice que la madre de una persona, preguntan acá, el 27 de mayo se vacunó y 9 días después le empezaron síntomas como el COVID, por ejemplo. Y que le dijeron que podría ser una reacción de la vacuna de Sinopharm. Le hicieron el hisopado, le salió negativo. Hoy está con picazón y ronchas. O sea, hay una mezcla ahí de... Generalmente, o sea, la mayoría de los efectos adversos de las vacunas son efectos relacionados al sitio de la aplicación. Y generalmente son complicaciones que se presentan dentro de las 48 horas. Pero sí, probablemente va a haber casos excepcionales que pudieran tener efectos que se presenten más tardíamente, pero es excepcional. El que va a reaccionar, reacciona. Roncha del mundo para no estar internado en terapia intensiva Claro. con respiradores. O sea, Sí. picazón y roncha no Que es no es nada. No, hay que Nada. investigar otras causas, descartar Claro. otras causas de esa reacción alérgica, que puede ser alimentaria, algún producto químico. Las reacciones, doctor Fusilo, entre los médicos, porque yo escuché mucho de personal de blanco, ¿verdad? Decir que tuvieron fiebre, que son normalmente secuelas de una vacunación cualquiera. Sí, la fiebre y la astenia fueron las más comunes, descritas en el personal de blanco. La astenia es el caigüe, ese que te agarra después de la vacuna que básicamente fueron casi todos efectos menores, ¿verdad? Algunas plataformas tuvieron algunos efectos colaterales mayores que otras. Y en el caso particular mío, por ejemplo, tuve fiebre casi 2 días, ¿verdad? Pero era solamente fiebre, realmente no sentía absolutamente nada más que de repente te pones la pistolita y 38, pero bueno, significa también que la vacuna está haciendo Funciona. efecto, ¿verdad? Claro, porque es la reacción en realidad de tu organismo ante
Así es. digamos, el virus inactivado o el tipo de plataforma que haya sido, pero es básicamente un cuerpo extraño que entra al organismo y funciona el sistema inmunológico. Así mismo, se desencadena una serie de respuestas inmunológicas. Con respecto al tema de si la gente que se vacunó puede contagiar o no, porque justamente está pasando gente que se fueron, toda la familia, se vacunaron todos, llegaron, pasaron las 2 semanas donde ya supuestamente tienen, digamos, los anticuerpos y se sacaron la mascarilla, ellos ya hacen una vida como si la pandemia se hubiera acabado. ¿Ellos igual pueden contagiar? Si adquieren la infección, ellos pueden contagiar. Ellos tienen menos riesgo de adquirir la infección, pero si eventualmente la adquieren, si entran dentro de ese porcentaje que no te cubre la vacuna, y ahí hay que aclarar también que pueden incluso existir personas con las 2 dosis que igual tengan cuadros severos y que fallezcan, porque la vacuna ninguna es 100% en cuanto para evitar los cuadros severos. O sea, puede que haya un 2%, un 3% que seguramente van a ser más magnificados en las noticias de la persona que está vacunada y van a ocurrir casos, ya se están reportando casos en muchos países y va a ocurrir porque es como tenés el casco pero chocaste con casco y te moriste igual, porque va a haber un porcentaje de personas que para las plataformas puede variar entre 5 a 10 a 15% de cuadros que no te cubren la fase severa y van a existir. Entonces hoy sí, eventualmente se siguen estudiando eso. Hoy hubieron artículos que hablaban que también el vacunado protegía a su comunidad porque contagiaba menos y esos artículos hoy están siendo objeto de estudio y de debate y que ojalá se pueda corroborar eso, ¿verdad? Pero sí, de todas maneras siempre la vacunación es fundamental, hay que seguir con los cuidados, o sea, nosotros no nos volvemos superhombres ni nos volvemos de repente superhéroes con la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos mientras el resto de la gente esté vulnerable, va a existir siempre un riesgo de que podamos adquirir algo y aparte hay muchas cosas que no las sabemos, o sea, nosotros no tenemos que tener miedo de hace más de un año de seguir diciendo que no sabemos, o sea, este virus nos ha dejado en ridículo tantas veces que seguiremos probablemente aprendiendo día a día y hoy por hoy todavía no hay respuesta a muchas cosas. Doctor, ¿y la aplicación de esta vacuna, una vez que ya estemos vacunados todos, ojalá, ¿verdad? ¿Eso será anual, la vacuna contra el COVID, así como la influenza, por ejemplo? Y eso es lo que se está viendo, ¿verdad? O sea, hoy por hoy todavía no hay un calendario de vacunación, no se sabe si va a ser anual, se sigue discutiendo si es que las personas, incluso el foco de debate hoy está sobre si las personas que ya tuvieron la enfermedad deben o no vacunarse, porque eventualmente si es que se corroboran estas informaciones de que las personas que tuvieron la enfermedad ya tienen una inmunidad que perdure para siempre, que ojalá sea así. Entonces se está discutiendo, la escasez de vacunas en el mundo hace que se esté tratando digamos, de dividir los que ya tuvieron la enfermedad y priorizar los que no tuvieron la enfermedad de tal forma a efectivizar la vacunación. Entonces se enfocan en las discusiones de si es realmente útil vacunar a los que tuvieron la enfermedad recientemente. Entonces hay todavía muchos focos, como te digo, de discusión que debemos seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Fue acertada la política de vacunación del Ministerio de Salud de guardar la segunda dosis que ahora finalmente liberaron para mantener mayor cantidad de personas vacunadas con la primera y no ir bajando el rango etario y ahora sí bajarlo y ver que hay miles de personas que se están vacunando? ¿Fue muy conservadora la política o estuvo bien la política de vacunas del Ministerio de Salud? ¿Responde vos? De hecho que los países incluso como el Reino Unido, ¿verdad? Que aplicaron esas políticas tempranamente, pero basados en muy poco apoyo científico, en el sentido que se tenía información limitada. Entonces ellos decidieron correr ese riesgo y les salió bien, ¿verdad? Por eso están como están Aplicar ahora. la mayor cantidad posible de primera dosis. Claro, para que... Tienen la fábrica allí. Claro. Ellos sabían que tienen la fábrica allí y que van a conseguir la segunda Claro. dosis. Claro. Para hacer esa estrategia vos tenés que asegurar que esa segunda dosis va a llegar, ¿verdad? Y eso, cuando se tomó la decisión en el ministerio, no se sabía, o no sé si se sabe ya ahora, pero vos tenés que, para tomar ese tipo de decisiones, como lo hizo Argentina sí priorizó la primera dosis, pero ellos tenían por seguro que iban a llegar esas segundas dosis en algún momento y que esa segunda dosis la podían usar como primera. Eso solo se puede hacer, por ejemplo, para AstraZeneca, que puede durar hasta 2 a 3 meses, pero para las Sputnik, los componentes de la primera y la segunda dosis son diferentes, ¿verdad? La vacuna sigue siendo la misma para todas las variantes.
Hoy por hoy ahora. sí, hoy por hoy sí. Solamente en el caso de las ARN están trabajando en modificar el sitio de mutación, por ejemplo, para que tenga cobertura para variantes, por ejemplo, del Reino Unido, porque esas, como dijimos recientemente, esas son vacunas para el virus original, ¿verdad? Entonces, se van midiendo las respuestas para las diferentes variantes. Por ejemplo, la de AstraZeneca no es útil para la variante sudafricana, o sea, un 10% de eficacia. Entonces, con las ARN están trabajando en hacer modificaciones para que sean efectivas contra esas variantes. Ahora, ¿qué pasa si se aplicó una persona la Sputnik y pasó el plazo? Tendría que haberse aplicado la segunda en un mes, no se aplicó en el mes, no llegó la vacuna, pasó cualquier cosa. Se aplica a los 15 días, ¿qué pasó? O después de esos 10 días, digo, después del mes, pierde efectividad la dosis aplicada. Con respecto a la Sputnik, hay que aclarar también que el único conocimiento que tenemos es como si fuese un comunicado de prensa. No se tiene acceso al ensayo clínico, ¿verdad? Y ¿quién dice? El fabricante dice, sí, no, nosotros comprobamos que el comportamiento es similar a la de la AstraZeneca, entonces se puede utilizar, retrasar la segunda dosis 8 a 12 semanas después de la primera. Pero no se tiene acceso a esos ensayos clínicos, a diferencia de AstraZeneca, que sí están publicados esos números, esos resultados son reales. Es curioso, pero la vacuna que tiene menos sustentación, digamos, en paper y reconocimiento a nivel internacional es la rusa. Sí. Y sin embargo, acá, digamos, hay como una preferencia por la rusa de la gente con respecto a AstraZeneca. Sí, la AstraZeneca fue muy vapuleada por ciertos efectos colaterales que también fueron muy raros, ¿verdad? Y que tuvieron demasiada publicidad, ¿verdad? Y hay toda una guerra política de vacunas entre los fabricantes y con un tema comercial también muy intenso, que hizo que se haya creado, digamos, un halo de dudas sobre la seguridad de la vacuna de la AstraZeneca. Entonces, lastimosamente eso se diseminó demasiado y ayer escuchaba justamente a la mañana que hubo una persona que esperó 4 horas en la fila, llegó a la fila y le dijeron, no tenemos Sputnik, tenemos AstraZeneca, y no se quiso poner la vacuna. Eso realmente duele escuchar, ¿verdad? Porque se tiene que poner la vacuna que le toque, la mejor vacuna es la que llega a nuestro brazo y esa es la que tenemos que ponernos, ¿verdad? Bueno, doctor José Fusillo, doctora Elena Candia, yo les agradezco muchísimo. Es tan importante que bueno, ustedes nos donen parte de su tiempo para poder explicarle a la gente, porque seguimos teniendo un montón de dudas y bueno, y además vamos a tener esto todavía por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.